estaba en cuestión, justamente, porque vean ustedes, estoy diciendo, pedagogía acá no está, ¿verdad? Digo, ciencias de la educación, filosofía y didáctica, ¿dónde está la pedagogía? No hay una ciencia de la educación, pero tampoco sé dónde poner a la pedagogía. Y este es un problema que ustedes, si trabajan en este tema, deben estar contestando constantemente, porque los alumnos permanentemente preguntan, ¿y la pedagogía? ¿Dónde está la pedagogía? Bien, la pedagogía como disciplina, comenzó a usarse en Alemania en el siglo XVIII, en la segunda mitad, cuando Trapp, Ernst Christian Trapp, como vamos a ver, fue el primer profesor de pedagogía. Él escribió un ensayo de pedagogía en 1780, Kant escribió un tratado de pedagogía en 1803 y Herbart una pedagogía general deducida del fin de la educación y también un bosquejo de pedagogía más adelante, 1806-1803. El primer profesor de pedagogía fue Ernst Christian Trapp, 1745-1818, su fecha de nacimiento y muerte. Fue nombrado en la Universidad de Halle, en Alemania, en 1779, por eso escribe su libro de pedagogía en 1780, en una nueva escuela de educación que se había creado en la Universidad de Halle, se había creado en 1778, a él lo nombra profesor de pedagogía, para formar profesores en la escuela de educación, donde hay una cosa interesante porque se le reconoce el estatus de poder considerarse una disciplina en sí misma a la educación. Ya no es filosofía, ya no es filosofía, no olviden ustedes, filosofía era todo. Filosofía natural es lo que nosotros llamamos ciencias naturales. Así que filosofía, pero él es profesor de las dos cosas, de pedagogía y filosofía. Trapp se proponía crear, era un pedagogo interesante, un modelo pragmático de educación estatal. Le da al Estado una gran importancia en la formación de la educación y a la educación en la formación del Estado. Pertenecía al movimiento de la Ilustración, es decir, que para la época era muy progresista, era empirista, porque había tenido mucha influencia de Locke, y además republicano. Estuvo muy poco tiempo en ese cargo, solamente 2 años. No duró mucho. Pasó a otras universidades y fue cambiando de lugares de trabajo y fundamentalmente se lo reconocía como un importante reformista de la educación. No tuvo mucho éxito en sus esfuerzos, pero es muy interesante, se lo puede reconocer porque la disciplina pedagogía no era reconocida como una disciplina y él se hace cargo de esa primera cátedra. Pedagogía era una disciplina y era una disciplina que de alguna forma, aunque se le reconocía autonomía, estaba asociada a la filosofía. Un autor, Alexander Bain, yo como un recurso para hacerlo más corto les he puesto banderitas, ¿no? Acá, me parece que atrás, le puse una banderita alemana, porque era alemán, y a Bain, el escocés, le puse la del Reino Unido. Alexander Bain era filósofo, psicólogo y educador, escocés, y consideraba que se podía construir una ciencia de la educación, que aquello que tenía que ver con lo que en la época se llamaba el arte de enseñar, podía ser estudiado por una ciencia de la educación. ¿Qué hace? Comienza por definir con precisión algunas palabras, porque dice que eso tiene que ser definido claramente para poder formar una ciencia. Esas cuestiones son la memoria. ¿Qué es la memoria? ¿Qué es el juicio? ¿Qué es la imaginación? ¿Cómo se produce el pasaje de lo conocido a lo desconocido? ¿Cómo son los procesos de razonamiento, de análisis y síntesis? Propone que se usen lecciones de cosas, después vamos a encontrar otros autores más. ¿Qué es la instrucción y qué es la disciplina? ¿Y cómo se produce el desarrollo de las facultades? Ven ustedes que los temas que está tomando como base para trabajar una ciencia de la educación son sumamente interesantes. Nosotros hoy nos preguntaríamos también, incluiríamos estos temas.
Esta es para él la cuestión pedagógica. La ciencia de la educación. La propone en 1882. Luego dice, también hay que ocuparse del orden de los contenidos de la enseñanza, tanto desde un punto de vista lógico como analítico. Es decir, que nos dice la lógica y si vamos a mirar disciplina por disciplina, qué es lo que hay que enseñar en cada una de ellas. Y ocuparse de los métodos de enseñanza. Ven ustedes que esta propuesta de la ciencia de la educación de Bain es muy interesante. ¿Qué época tiene? 1882. En Francia, como dije, Durkheim diferenció pedagogía de ciencia de la educación, y en Estados Unidos Andouille. Y todo esto también tiene que ver, y no es ajeno, a la discusión que se da desde mediados del siglo XIX en adelante entre las ciencias naturales y las ciencias humanas. ¿Pueden ser las ciencias humanas ciencias? ¿Puede ser que aquello que se ocupa de lo humano sea ciencia? La primera discusión se da con la historia. ¿La historia puede ser ciencia o no? Algunos sostienen que no, otros piensan que sí, pero tiene que ser otra clase de ciencia. Un autor importante, por el reconocimiento y el prestigio académico que tenía y su palabra, fue Wilhelm Dilthey. Historiador, psicólogo y filósofo hermenéutico. Hermenéutico porque en su propuesta, como habíamos visto antes, necesita resolver la cuestión de cómo interpretar todo aquello que tiene que ver con lo humano. Las ciencias naturales, dice, explican en términos de causa y efecto. Las humanidades, acá humanidades y ciencias humanas, ojo, por nosotros ahora las diferenciamos, en esa época no. Las humanidades tienen como objetivo comprender, no explicar en términos causales, sino comprender el significado. Y esto solo podría lograrse por intuición e interpretación. Es decir, que la hermenéutica es el método que es necesario utilizar para hacer ciencias humanas, según Dilthey. Otro autor, 1901, Husserl, dice que lo que hace daño a las ciencias humanas es tratar de utilizar modelos semejantes a los de la investigación en ciencias naturales, intentando cuantificar. ¿Qué es lo que él está criticando? La influencia de las ciencias naturales en la psicología. El tratar de aplicar los métodos de la psicología, que más tarde veremos, los métodos de las ciencias naturales en la psicología. Esta objeción condujo a la fundación de la fenomenología husserliana, ¿no? Husserl no era en absoluto crítico de la ciencia natural. Lo que decía era que no había que usarla como modelo para estudiar los procesos humanos. Consideraba que no tiene nada que ver la ciencia natural con la forma en que una persona percibe el mundo. Una cosa es conocerlo científicamente y otra es percibirlo. Y si nosotros queríamos conocer cómo las personas perciben el mundo, no nos servían los métodos de las ciencias naturales para tratar de averiguarlo. En cuanto a ciencias sociales y ciencias humanas, para hacerlo muy corto, porque esta es una discusión enorme con muchos autores. Piaget decía que todas las ciencias humanas son sociales y elige la designación de ciencias sociales para todas. Dice, no tiene sentido hablar de lo humano como si fuera diferente de lo social, porque los hombres siempre viven en sociedad y se forman en sociedad y forman sociedades. Por lo tanto, en lugar de hablar de ciencias humanas y ciencias sociales, él dice, nos quedamos con la denominación de ciencias sociales. Así que acá, el tema sería que las ciencias fácticas incorporan las ciencias naturales y las ciencias sociales dentro de esta clasificación. Entonces, la pedagogía, si nosotros buscamos definiciones más modernas acerca de qué es la pedagogía, nos encontramos con que para algunos autores, siempre que reflexionamos sobre la educación o buscamos alguna guía, dicen, para la tarea educativa, la podemos llamar pedagogía. Autores, Neumann, como vamos a ver, Neumann es representante de una corriente dentro de la pedagogía, que es la pedagogía experimental. Luz Uriaga, pedagogo español, que emigró a la Argentina a raíz de la Guerra Civil Española, y fue muy importante en la Argentina porque él era amigo de Gonzalo Losada, Editorial Losada, y entonces como había sido un gran
editor de textos pedagógicos y traductor de textos pedagógicos en España. Cuando él emigra a la Argentina, Losada empieza a publicar todos esos textos y podríamos decir que él mantuvo realmente al día la literatura en español, la literatura pedagógica en español, con la publicación de una enorme cantidad de textos. Lo único que recomiendo es que revisen las traducciones, porque en algunos casos son un poco dudosas, y en otros casos, por ejemplo, cuando él habla de programa escolar, en realidad está traduciendo del inglés currículum. Es decir, que hay algunas cosas en las cuales notamos la época y la región en las traducciones que se hacen de otros idiomas. Moore, el inglés, dice: la pedagogía es o teoría de la educación o teoría sobre la educación. Y esta es una cosa que tendríamos que analizar. O nos dice cómo educar, o nos dice acerca de cómo se habla sobre cómo educar. Y Hermann Noll, el alemán, desarrolla una pedagogía como teoría de la educación. Es decir, que empieza a haber una cierta confusión en los términos. Antes era pedagogía, después es ciencia de la educación, diferente de la pedagogía, después es teoría de la educación, después, ¿qué es? ¿Qué es la pedagogía? Sigue preocupándonos qué es. Y lo cierto es que lo que encontramos en la realidad es que van apareciendo las ciencias de la educación. La historia de la educación, la prosapia, la sociología de la educación, se inicia con Durkheim. La psicología de la educación se desarrolla en Alemania, en Francia y en Estados Unidos muy fuertemente. La antropología cultural de la educación se va desarrollando más lentamente. Con el tiempo aparece una política educacional. Más tarde aparece la economía de la educación, que tiene representantes sumamente importantes. La administración de la educación se convierte también en una ciencia de la educación en la medida en que la administración se convierte en ciencia de la administración. Y la educación comparada, que es una disciplina muy importante, que nace en 1817 en Francia, pero que luego se va desarrollando en distintos países y tiene muy fuerte desarrollo, tendría que decir, sobre todo en Inglaterra, donde hay comparatistas muy importantes. Pero como vamos a ver, la educación comparada tiene una característica que la diferencia de otras ciencias de la educación, siendo una de las más interesantes de todas las ciencias de la educación. Gilbert Ryle, inglés, dice: pero entonces, ¿qué tenemos que buscar en una ciencia? ¿Y en qué tenemos que poner atención cuando hablamos de ciencia? Dice: si la pregunta inicial fue ¿de qué modo el mundo de la física, por ejemplo, se relaciona con el mundo cotidiano?, hay que reformular la pregunta así: ¿de qué modo los conceptos de la física están relacionados lógicamente con los conceptos del mundo cotidiano? Quiero decir que la ciencia se mueve en un mundo de abstracciones, en un mundo de conceptos. Por más que haya observación, por más que haya experimentos, por más que haya empiria, de todas maneras, el mundo de la ciencia es el mundo de las teorías, el mundo de los conceptos. Eso es lo que dice Ryle, que es muy interesante y que creo que para nosotros sigue teniendo valor. Y es más, dice: no hay una ciencia, hay muchas ciencias, hay decenas y decenas de ciencias. Es decir, la ciencia no es algo cerrado, no existe la ciencia y el método científico. Existen muchas ciencias y muchos métodos científicos.